a las enseñanzas, sobre todo ese amor que tienen estos hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil. Así que bienvenidos y somos todo oídos y sobre todo corazón. Hola, buenas noches. La paz esté con ustedes. Somos el equipo de Guayas. Les saluda Rina. Agradecidos con Padre Lauren, con Katy por la invitación para esta noche compartir la palabra y las enseñanzas con todos ustedes. Bienvenidos a todos los equipos, bienvenidos a las personas que comparten con nosotros esta noche en el Facebook. Bienvenidos todos. Miremos el video, por favor, para recordar lo compartido de Inés del Pueblo. Llevando esperanza al caminar y dejando huellas al pasar. Hemos compartido el video que tuvimos el encuentro en octubre, los equipos bíblicos. Al verlo es recordar la experiencia que vivimos, ¿verdad? Que a los tiempos nos reuníamos, pero fue muy bonito ese compartir esa experiencia de Dios, ¿no? Entonces, Rina continúa. Listo, vamos a ponernos en presencia de Papito Dios para iniciar nuestro encuentro. Dispongámonos ese corazón abierto y vamos a leer todos juntos. Jesús, Maestro bueno, enséñame a mirar la vida como tú, a aprender que la vida es un regalo del Padre para los demás. Enséñame a valorar el tiempo como una posibilidad para mejorar y crecer en ti, en tu conocimiento, en tu seguimiento, en tu amor. Jesús, Maestro bueno, enséñame a sentir como tú. Ayúdame a comprender que el poder y la supremacía sobre los otros son vacío y vanidad. Apariencias huecas, incapaces de satisfacer mi profundo anhelo de felicidad y de sentido. Hazme ver la dicha que brota de realizar los pequeños servicios cotidianos. Enséñame a ser un servidor de mis hermanos y a poner a disposición de todos los dones que tú me has dado. Amén. Amén. Muy bien, ya que nos hemos puesto en la presencia de Dios con esta oración, pues ahora sí. Ahora vamos a introducirnos al tema, ¿no? El tema de hoy día es: vayan a anunciar el reino de Dios. Si apreciamos el dibujo, observamos, veamos qué hay en ese dibujo, qué me llama la atención del dibujo. Y reflexionemos un poquito el dibujo, ¿no? Porque de esta manera nosotros vamos a ir introduciéndonos al tema de hoy día. Es Jesús el que bendice y envía a anunciar el reino de Dios. Entonces, vamos a continuar. Y como ustedes ven aquí, el reino de Dios
es central a nuestra fe cristiana. Lo confesamos como obra única de Dios, pero para su construcción, Él cuenta con nuestro compromiso, asumido, libre y voluntariamente. Aquí y ahora, tal como hizo Jesús en el estilo de vida y de predicación. Por eso decimos que la buena noticia del reino no es solo lo que Jesús anuncia, sino lo que Él vive. Jesús encarna el reino de Dios y lo hace presente entre nosotros. Pues sí, nosotros, para seguir esa misión de Jesús, para seguir proclamando el reino de Dios, tenemos que tomar la decisión y asumir el compromiso libre y voluntariamente. Lo asumimos cada cristiano, cada bautizado, porque desde nuestro bautizo nos dicen que somos profetas, reyes y sacerdotes. Y como tal, eso nos hace ser esos cristianos que debemos anunciar lo que es el reino de Dios, continuar esa misión de Jesús, continuar la misión de sus discípulos. Por eso Jesús dice que no solamente basta, o el evangelio, dice que no solamente se basta en anunciarlo, sino en vivirlo, ¿verdad? Cada bautizado debemos experimentar, sentir como Jesús sintió, como Jesús se sentía el dolor ajeno, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Jesús se encarna en el reino de Dios y se hace presente en nosotros, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús vino de una mujer, nació de la Virgen María y se hizo presente en nosotros, con cada uno de nosotros. Esta otra parte dice, asumir la responsabilidad que asumió Jesús choca con las propuestas y búsquedas de poder y placer individualista. La prepotencia humana frena la construcción del reino. Hay otros problemas. No sabemos bien qué es el reino de Dios, qué es evangelizar, cómo hacer o hacerlo, a quién anunciarlo. Pues efectivamente, los poderes individualistas, la prepotencia del ser humano daña la construcción del reino de Dios. El egocentrismo daña la construcción del reino de Dios, ¿verdad? Hay tantos problemas en nuestro país, en el mundo, pero ¿para qué irnos tan lejos? A veces decimos que el presidente es culpable de todo esto, de todo lo que vivimos en la actualidad, pero no es así. Creo que comienza desde lo más pequeño, la familia. Yo creo que eso es importante, saber enseñarle, o nosotros mismos trabajar con responsabilidad con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces, sabemos que los poderes políticos, religiosos, daña todo eso de la construcción del reino de Dios. Entonces, para anunciar el reino de Dios, ¿y qué es eso? ¿A quién? ¿Cómo evangelizar? Evangelizar es anunciar a Jesucristo, que desea liberar de la servidumbre del pecado personal y social que desgarra al hombre y a la sociedad. Quiere salvar del egoísmo y la iniquidad y llevarnos a la comunión con Dios y con el prójimo. En la evangelización se tiene en cuenta a todo el hombre, su cultura, sociedad y religiosidad. Pues sí, evangelizar es anunciar a ese Jesucristo que dio la vida, ese Jesucristo que no se quedó en una cruz,
Jesucristo que vino a darlo todo por nosotros, su vida, ¿no? Entonces nosotros debemos anunciar ese Jesucristo que nos vino a salvar del pecado, ¿no? Que nos duele, como les decía en antes, el egoísmo, ¿no? Ver cómo no podemos vivir en comunión con Dios a veces. Nos falta vivir esa unión con Dios. La evangelización nos dice que tenemos que llegar a todos los hombres, sin mirar cultura, sin mirar la religiosidad ni la sociedad. Así como lo hicieron las primeras comunidades que se sentían llamadas a extender la fe por todo el mundo, sin excluir a nadie. La iglesia debe hacerse judía con los judíos y gentiles con los gentiles. Esa parte me llama mucho la atención, saber que la iglesia dice que se hace judía con los judíos y con los gentiles. Eso nos da la pauta de que no podemos nosotros excluir a nadie. Ni raza, ni credo, ni nada, ¿verdad? Nos pide la iglesia construir un pueblo nuevo. Papa Francisco nos llama a eso, a caminar juntos, juntos de la mano, pero siempre guiados bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el evangelio o anunciar la buena nueva se expande para todo el mundo, sin excluir a nadie, ni pobre, ni rico, ni negro, ni serrano, ni costeños, ni nada. Todos juntos, caminando, y eso es lo que quiere Dios, sin exclusión, incluir. Seamos personas incluyentes. Y así, en este momento, le doy pase a Francisco. Sí. Para leer la palabra de Dios. Muy buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, Padre Lauren, Katy y todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en los diferentes lugares que están conectados a esta red de hermanos Revilat. Voy a compartir con ustedes la lectura de Mateo 10, del 1 al 16, en la que Mateo dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, de Cananeo, y Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos lanos. Diríjanse a las ovejas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, no sin cobrar. No lleven oro, plata o moneda en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vaya. Al entrar en la casa, deseenle la paz.
Si esta familia la merece, recibirá la paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en un lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de allí sacudiendo el polvo de los pies. Les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay unas preguntas que sería como decirlas con nuestras propias palabras, lo que hemos entendido del texto. Y segundo, de las recomendaciones dadas por Jesús, ¿cuál te parece la más necesaria hoy en nuestras tareas pastorales? Katy, no sé si estas preguntas son para responderlas desde Sí, los que estamos participando. podemos hacer un momento de participación. Claro, dentro de estas preguntas que nacen del texto, creo que la más que señala todo es ¿cuál te parece la más necesaria hoy en estas tareas pastorales como recomendaciones dichas según San Mateo, palabras por Jesús? Listo, entonces ya saben, compañeros y compañeras, hijos e hijas de Dios, vamos a colaborar y a responder. Por favor, el chat está habilitado. También pueden alzar la manito. Yo les estoy mirando para que puedan contestar. Ojo, que si nos equivocamos, aquí aprendemos. Nadie está para acusarnos ni para juzgarnos. Aquí estamos para ayudarnos, colaborarnos. Así que nadie se equivoca con nada. Todos aprendemos. Ya, y podemos escoger la pregunta que más nos llegue, ¿sí? Ujú. No, hay 5 Sí, les leo, ¿ya? sobre la evangelización. Bueno, las 5 preguntas, perdón, las 5 preguntas que están puestas en la pantalla eran más o menos como para uno introducirnos en la reflexión. Eso es, queda en cada persona, nos metemos en cada una de ellas. La pregunta que yo hacía era, ¿cuál te parece la más necesaria hoy en estas tareas pastorales según la lectura que hemos realizado del Evangelio? Puedo repetir, nada de provisiones para el viaje, vestidos de repuesto, no lleven bastón ni sandalias, usted que trabaja se merece alimento, en fin, todas esas recomendaciones que hace Jesús. ¿Cuál te parece la más necesaria hoy en nuestras tareas pastorales? A mí el versículo 7, vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Y el versículo 8 me fascina, sanen a los enfermos, podemos sanar a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios, gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. A mí me encanta esto y creo que es muy urgente para nosotros como iglesia tomar conciencia que podemos hacer este tipo de cosas. Pero bueno, he dado solo mi manera de pensar y de sentir. Así que ustedes también colaboren y así compartimos y nos vamos enriqueciendo los unos a los otros como familia. Sí, sería bueno las palabras que están en la pantalla, por un momento, Emérita, quitarlas para de esa manera poder apreciar a los hermanos o hermanas que van a compartir una de las respuestas, ¿no?
Ok, entonces Esmerita, si puedes dejar de compartir la pantalla por un minutito para que los Sí. hermanos se concentren y podamos responder. Yo ya respondí, así que vamos, ustedes también pueden. ¿Cuál de esas tareas piensan que es urgente en el siglo XXI, en los cristianos occidentales? ¿Qué es lo que debemos hacer hoy para seguir anunciando el reinado de Dios? Bueno, una de las cosas que aquí me atrae mucho para los tiempos que estamos viviendo hoy, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuando dice precavidos como la serpiente, a veces como que algo como que nos va a dar miedo. No, la serpiente tiene algo muy especial, que ella cuando ve el peligro sigilosamente desaparece. Creo que es una de las cosas que la acojo, porque son muy necesarias cuando uno camina en evangelizando con el corazón lleno de Dios y en paz. Me gusta esa, porque esa es la que mucho necesitamos en estos momentos. Vamos a escucharle a Blanquita Ortiz, por favor. Buenas noches Padre Lau y todos los que estamos en esta reunión aprendiendo un poquito más y conociendo la Biblia. Aquí nuestro Padre Jesucristo nos escoge a todos y cada uno de nosotros porque todo bautizado tiene la misión de compartir la palabra. Y lo más fundamental, pienso que uno debe dejar la comodidad de la casa y caminar con el más necesitado. Y como dice el Papa Francisco, que salgamos de las iglesias y vayamos a las periferias, a los barrios, a poner en práctica lo que Jesús nos dejó, que no vayan ni con mochila ni cargando nada, vayamos vacíos, pero provistos de tan grande amor de la palabra del Señor y de la compañía. En ese sentido pienso que el Evangelio de Mateo nos está llamando y nos está inculcando a que seamos misioneros al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Blanquita. Vamos a escucharle a Martita, por favor. Martita, ¿puedes abrir tu micrófono? Ajá, ya. Buenas noches, hermanitos. Sí, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Gracias. Bueno, yo diría que es muy importante primero saber qué es el reino de Dios, o sea, qué es para nosotros ese reino de Dios. Porque si sabemos qué es el reino de Dios, podemos llevarlo y entregarlo en nuestros entornos. Y el reino de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Y ese Jesús está aquí porque Él resucitó, porque Él no se quedó en la cruz. ¿Y Jesús qué es? Jesús es amor, es bondad y es misericordia. No excluye. Busca al más necesitado. Es llevar a los que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, solidaridad, palabras de compasión, palabras de aliento, palabras que levanten, que animen, que levanten esos muertos en vida, aquellos que por sus circunstancias
están muertos en vida y una palabra, un empujoncito los puede volver a reanimar. Para mí es eso. Todas las respuestas. Y lo que se me ha quedado y que me ha ayudado, me ha evangelizado es que muchas veces uno se siente solo o como que pierde la directriz de la esperanza. Y cuando alguien se acerca y nos anima, es Dios mismo encarnado en esa persona. Y entrando en la temática, el Evangelio de Mateo fue escrito entre los años 80 y 85, cuando las comunidades vivían momentos difíciles por problemas internos, conflictos con los fariseos y persecución de parte de Roma. Esto debilitaba el ardor misionero. Como respuesta, Mateo presenta un segundo discurso de Jesús, el sermón misionero, con la intención de animar su fe y misión. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes, que lo vemos en Mateo 10:20. Esta palabra me cuestionó, me interpeló. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre que hablará a través de ustedes. Y me llevó a entenderlo a través de todo ese camino que vamos llevando como laicos en la iglesia. Aquí Jesús nos está revelando el cómo actúa el reinar de Dios en la vida de sus discípulos. Pues en el caso de nosotros hoy, como una iglesia misionera y obediente a su santo verbo, encarnado en nuestras vidas, nos conlleva a cambios no imaginados para la transformación de nuestras realidades. Una iglesia que interpele desde su mansedumbre espiritual con su palabra a los reinos de este mundo, quienes cada vez son más atrevidos y violentos hacia la paz de nuestra vida humana y del planeta. Una iglesia en salida, en la palabra de Dios, aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia la tierra nueva. Moisés escuchó el llamado de Dios. Ve, yo te envío. E hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. A Jeremías le dijo, a donde quiera que yo te envíe, irás. Hoy, en este id de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano, cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Esto es dicho por el Papa Francisco en su exhortación evangélica Evangelius Gaudium. Es decir, anunciar hoy con confianza y sin miedo el reino de Dios. Y continuando, hay otra frase que dice, anuncien que el reino de Dios está próximo. Jesús se dedica a recorrer pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas la urgencia de vivir la misericordia y la justicia. Anuncia el reino de Dios, libera de la opresión y marginación y cura enfermedades y dolencias. Jesús es el buen pastor que al ver a la gente sintió compasión porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. Lo vemos en Mateo 9:36. La gente vivía oprimida. Los jefes políticos y religiosos buscaban sus intereses y no se preocupaban de nadie. No promovían la justicia, sino que practicaban la injusticia, robándoles incluso la conciencia de ser hijos de Dios. Y lo hacían amparados en la ley. Jesús, frente a esta situación, siente compasión de la gente y se acerca a sus intimidades. La compasión del buen pastor es la base para la misión. Solo quien se deja tocar
por el dolor del que sufre, es capaz de comprometerse a su favor. Jesús da a la comunidad el poder para expulsar demonios y para sanar. Y aquí vemos como un tercer poder, dice, enseñarles será dado en el envío final, que lo vemos en Mateo 28:20. La comunidad que acoge a los pequeños es portadora del evangelio del reino, por tanto goza del mismo poder de Jesús, poder que se resume en servir, no en dominar. Dado que solo Mateo dice que los 12 son apóstoles. Esto significa que los que lideran la iglesia deben servir y testimoniar la misericordia de Dios. La misión es grande y el tiempo apremia. Se necesita mucha gente. Jesús ya había llamado 4. Mateo 4, 18, 22. Ahora amplía el grupo a 12. Ya simbolizan el Israel mesiánico, el nuevo pueblo de Dios que asume el proyecto de Jesús de construir el reino de amor, justicia y hermandad. En esta comunidad hay lugar para todos. Recaudadores de impuestos, celotes, mujeres, pescadores y hasta para un Judas siempre traicionero. 10:4. Resaltando 3 aspectos muy importantes que Jesús encomienda a sus discípulos, tenemos, primero, la urgencia de vivir la misericordia y la justicia. 2, expulsar demonios. 3, enseñar. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28:20. Jesús los envía, pues, a la misión. ¿Por dónde empezar? Por lo más próximo, la casa. Lo vemos en Mateo 16. La ciudad, Mateo 10:11. Los primeros destinatarios son las ovejas perdidas de Israel que viven en la dictadura de la ley impuesta por la élite. Su misión es anunciar el reino y curar enfermos, es decir, reproducir los signos mesiánicos de forma gratuita, yendo a la raíz del mal. Hay que atraer a la gente, testimoniando la justicia. La pobreza del misionero debe notarse. Por todo equipaje deben llevar una túnica y una sandalia. No llevar callado significa renunciar a la violencia y dominación. Mientras los misioneros fariseos llevaban suficiente ropa y comida para no contaminarse, acercándose a la gente, los misioneros cristianos deben confiar en la gente que los acoja, porque el obrero merece su sustento. Mateo 10:10. Probablemente hubo comunidades que no quisieron colaborar con el sustento de los misioneros. Por eso Mateo les recuerda este deber. ¿Por dónde empezar? Primer lugar teológico es la casa. San Mateo nos ha mostrado ese recorrido de a pie de Jesús. Han sido las casas, las sinagogas, un recorrido desde Galilea, en subida y bajada y regreso, por todo el territorio de Israel. Podríamos decir, la casa es grande, en donde ha podido tocar todas las realidades infrahumanas originadas por la cultura invasora y por la traición entre hermanos de la misma nación, divididos entre pecadores de la periferia y los capitalinos apoderados del templo y la ciudad de Jerusalén. Segundo lugar teológico, la ciudad. Al parecer, Mateo nos muestra el perfil de una aculturación del Imperio Romano sobre Israel, para dividirle y dominarle con más facilidad. Ha cercenado la cultura y su identidad. Gran parte de Israel, al parecer, ha roto sus valores como pueblo de Dios, al no reconocerle en los más débiles y marginados.
Pero existe un pequeño resto que sí lo vio y lo acogió y asistió, a quienes les llamó benditos de mi Padre. Esta es una de las manifestaciones de la presencia del reino de Dios en los más pobres, que San Mateo lo denomina como el juicio final. Tercer lugar teológico, el verbo encarnado en la persona. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel, vinieron a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25, 34, 40. Esto nos demuestra que la evangelización empieza desde el interior de la cultura de un pueblo, que es la familia, con todos sus valores culturales y ancestrales. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para luego estas enseñanzas vayan irradiando hacia la ciudad, país, continente y en el mundo entero, despertando de igual manera sus valores culturales que los hacen específicos como pueblo o nación. ¿A quién se debe anunciar la buena noticia? A todos sin excepción. Los misioneros son mensajeros de paz y deben identificar con ese saludo. Mateo 10:12. Si la casa no acoge la paz, esta no se pierde, no, que vuelve a quien anunció. El gesto de sacudir las sandalias es el signo de los misioneros que no se deben comprometer con los injustos. Estos tendrán un juicio severo. Génesis 10:15. Dios ofrece vida, pero es libertad humana. Si desea escoger el camino de la muerte. Los envío como ovejas en medio de lobos. La situación del misionero no es fácil. Están en un ambiente hostil, pues el mensaje del reino afecta a una sociedad injusta que reacciona contra quien subvierte el orden impuesto. Se necesita prudencia y sencillez. Mateo 10:16. La advertencia es la misma que se dio antes con la relación a las infiltraciones dentro de la comunidad. Igual que a Jesús, sus seguidores serán vistos como enemigos. Por eso Jesús les anuncia que serán perseguidos, llevados al tribunal y serán condenados y asesinados. No tengan miedo. Quien acepta sembrar el reino debe confiar en el Padre. Él les dará su asistencia a través de su Espíritu. El reino causará división aún dentro de la familia. La salvación está en ser fiel hasta el final. Hay un consejo para los discípulos. Durante la persecución, vayan de una ciudad a otra sin miedo ni aflicción, porque el Hijo del Hombre es el Señor de la historia. Esto lo debe tener claro el misionero. Jesús no manda enfrentar al enemigo, sino anunciar la paz. Así actúan los mansos de corazón, sin ese miedo que paraliza. El riesgo mayor no es perder la vida, sino desviarse del reino. Dios es Padre que cuida de su comunidad. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Mateo 10:30. De ese comportamiento depende el juicio final. 10:32-33. Los enemigos de la comunidad, movidos por el odio a Jesús, persiguieron a los misioneros. Pero es en esa tensión donde debe mantenerse la firmeza, incluso hasta
el martirio, si fuese necesario. Esa fidelidad será garantía de salvación. Esto nos hace deducir que seguramente hubo deserciones, por eso se insiste en la lealtad. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. En medio de la persecución, muchas familias se dividieron, unos a las sinagogas y otros a la comunidad. Los discípulos que se comprometen con el anuncio y testimonio del reino se les llama pequeños. Desde su marginalidad transmiten la presencia de Dios y del Señor. Mateo 10:40. Ellos recibirán en recompensa la vida eterna que es Jesús mismo. Ahora damos el paso a Emerita para pasar al momento orando ando. Gracias. Sí. Muy bien, antes de entrar a la oración, como para concluir con el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús llama a sus 12, los envía, ¿verdad? A anunciar la buena nueva, los envía a que recorra aldeas, que vaya a los más necesitados. Y asimismo, pues, nosotros hoy día tenemos que continuar esta misión como lo hizo Jesús. Vivir esa misión que Él nos envía, hacerla presente, hacer presente ese reino de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ha estado un poco larguito, pero vamos haciendo el otro paso de esta lección, que ahora es una oración, ¿no? Entonces, vamos a leer esta oración, vamos a ponernos cada uno de nosotros y mi compañera pues les dirigirá la oración. Para poder hacer este momento de oración, ¿no? Vamos a detenernos un ratito a analizar, a pensar, a cerrar nuestros ojos y dedicarnos a elevar esa plegaria a Dios. Dios del cielo y la tierra, que me alimentas con tu palabra y me envías a amar y servir. Me llamas a ser misionero sin tomar en cuenta mi pequeñez y limitaciones. Me has elegido para anunciar tu amor, tu misericordia y tu justicia. Lo haré, Señor, pero te pido que guíes mi camino, que me concedas la gracia de ser coherente y el valor para hablar, para acoger con ternura y sanar con compasión. Que mis palabras sean palabras del Espíritu, que mis actos muestren tu fidelidad. Aunque dude, no dejes de levantarme para que siga haciendo tu voluntad. Amén. Y así, ahora tenemos 2 preguntas que son muy buenas y dice, para meditar la vida con ojos nuevos. Es decir, ya hemos escuchado el Evangelio, ya lo hemos analizado, ¿verdad? Entonces, ahora vienen las siguientes preguntas. Y Catita, si por favor nos ayuda abriendo los micrófonos para las personas que quieran compartir estas preguntas. La primera es, ¿cuál es mi respuesta al llamado del Señor a ser misionero del amor y la justicia? La segunda es, ¿qué cosa descubro en mí que me hacen sentir miedo de ser misionero? Preguntas que cuestionan mucho, pero que nos Exactamente, Catita, nos ayuda, por favor. con mucho susto, perdón, con mucho gusto. Con mucho gusto, todos los que vamos a participar, ya saben, por el chat les leo, a nuestros amigos del Facebook también los leo, pueden poner ahí.
Los demás que conocemos de tecnología en reacciones levantan la manito y los que no conocemos mucho de tecnología alzan la manito física, que igual los voy mirando. Lo importante es compartir porque esto nos ayuda y nos enriquece a todos. No hay respuestas negativas ni positivas, hay simplemente respuestas que nos ayudan a nosotros seguir creciendo. Esta mujer valiente, Esthercita, te escuchamos, por favor. Aló, Te escuchamos, Esthercita. aló. La primera pregunta es sí me gustaría ser misionera. Me encantaría muchísimo seguirlo más a Dios. La segunda pregunta, temor, sí, un poquito de temor, sí, pero con la ayuda de Dios, yo creo que no tendré miedo de hablar de Él, porque hablar de Él es hermoso. Hablar la salvación del Señor para que los otros se salven igual como Él quiere salvarnos. Eso, gracias. Gracias, Esthercita. Así Moisés también tuvo miedo. Imagínense, tremendo líder. Nosotros se vale tener miedo, pero ese miedo que no nos paralice, sino que nos empuje, ¿verdad? A hacer y a tomar acción de esta invitación que nos hace Dios. Bueno, Jesús desde el Evangelio de Mateo. Vamos a escucharle a Linda, por favor, Linda. La primera respuesta, ¿cuál es mi respuesta al llamado del Señor? A ser misionero o misionera del amor y la justicia. Yo creo que es un compromiso grande. Y el Señor nos llamó, así como nos llamó a los apóstoles, también cada día nos sigue llamando. ¿A qué? A un compromiso concreto. A dejar todo para seguirlo a Él en ese compromiso del reino de Dios. ¿Qué cosa descubro en mí que me hace sentir miedo de ser misionero? Sí, muchas cosas, pero hay algo valioso en medio de este compromiso que nosotros estamos cumpliendo o tenemos que cumplir. Algo que una hermanita dijo en antes. Yo me siento que lo intelectual me dan los libros, pero lo espiritual me da Dios. Y yo creo que hay que agradecer por esta formación que día a día, año a año, mes a mes, nos regala el verbo divino. Y yo creo que también ahí hay una parte de seguridad, que aunque tenemos ese poquito de miedo, como lo tuvieron los discípulos, también nosotros estamos agarraditas de esa enseñanza y de fortalecernos con ese Señor y con ese amor a través de su palabra. Muchas gracias. Gracias, Linda. Voy a darle voz a María Auxiliadora, nuestra hermana de Colombia. Nos dice a la primera pregunta, sí a la misión. Esa es la respuesta. Lo que le asusta es un poco el rechazo de la gente, pero con todo ese miedo proclamaré su palabra. ¡Qué bien! Ese es un miedo que no le paraliza, sino que le compromete, ¿verdad? Muy bien, pero con ayuda del Espíritu Santo dice que va a salir a proclamar la palabra de Dios. Y José Soto de Machala, yo que estaba tan feliz que ya está aquí el equipo bíblico de Machala con Alexandra y José Soto, se me fue José. Bueno, ¿alguien más, por favor, que quiera compartir las respuestas a estas dos preguntas o a una? Nosotros felices de escucharlos. Ahora sí, José. Buenas noches, Catita. Buenas noches todo el equipo. Gracias por compartir. El miedo que yo diría es confiando en el Señor y también ayudando en mi casa, en mi parroquia y en mi trabajo. Anunciando ahí el Señor anunciar. Creo que para seguir siendo ese misionero hay que anunciar en los lugares donde nosotros nos sentimos. Ahí en la casa, en nuestras parroquias, en nuestro trabajo. Ahí en el trabajo con el compañero, con el que siempre nos topamos las 24 horas.
en la casa, con la familia, con su esposa, ahí. Y en mi parroquia con todos los miembros de mi comunidad. Eso sería el bonito de compartir para seguir siendo misioneros. Y la otra pregunta, escuchando y sabiendo llevar el amor de los demás. Y siendo buen compañero para poder no tener ese miedo. Eso nomás. Buenas noches y muchas gracias por participar. Gracias, José Neisser. Y sabemos que el desafío no es fácil, tener miedo es normal en cada uno de los cristianos, porque lo importante es no paralizarnos, no quedarnos quietos, sino más bien que ese miedo nos sea un desafío para cada uno de nosotros y continuar la misión de Jesús, ¿no? En este momento vamos a ver ahora lo que es nuestra aplicación pastoral, ¿verdad? Entonces la vamos a ver con nuestra compañera. Bueno, hablando de este último paso de la lectio divina, el proceso de la aplicación pastoral viene mucho más allá de darnos cuenta de qué somos capaces de hacer, de hasta qué límites podemos llegar. Claro está que existen miedos, existen preocupaciones, existen adversidades, pero tomamos como referencia la cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan por todo el mundo. Y para completar la frase dice, y anuncien la buena nueva. Dentro de las graficaciones que vemos, nos podemos dar cuenta de cómo es nuestra labor pastoral, nuestro labor misionero. El labor que nace de cada uno de nuestros corazones, el labor que parte del amor por el prójimo, del amor por Dios y el amor por uno mismo. En cada una de estas graficaciones vemos todo lo que se ha trabajado y lo que se sigue trabajando como sentir misionero, como sentir de un equipo bíblico que camina, que pese a las adversidades, pese a las dificultades que todos tenemos, igual continúa en ese proceso de aprender, de enseñar y de demostrar a los demás que somos capaces de con un granito de arena aportar en el que más lo necesita o el que más lo quiere, lo requiere. Vemos algunas graficaciones en donde se encuentran niños. Estos niños son de la escuela bíblica de nuestra capilla. Estos niños, muchos de ellos, en sus inicios no conocen la palabra de Dios. No conocen. Por un desmero, por un desempeño de ellos mismos. Pero gracias al aprendizaje que a través del juego, de la dinámica, de la didáctica, de la escucha de una palabra, ellos día a día van mejorando, van aprendiendo y sobre todo comprendiendo que Dios Padre, Jesús hermano, María Madre, el Espíritu Santo están guiando. También vemos el aprendizaje bíblico de personas mayores en todo el encuentro del mes de la Biblia. Imágenes que dejan un aprendizaje grato en que el querer es poder. No importa la edad que tengas, no importa las características o las cualidades que tengas. Dios siempre es el centro del aprendizaje. Y recordemos algo, el anunciar la buena nueva de Dios no necesariamente tiene que ser con el que me escucha, sino más bien con aquel que se hace de oídos sordos, con aquel que no conoce el aprendizaje. Con un granito de arena, con una palabra, con una acción, nosotros demostramos este sentir pastoral. Muy bien. Como lo acaba de exponer nuestra compañera, Melissa,
están ahí del mes de septiembre, de la escuelita bíblica, ¿verdad? Nuestro trabajo está el envío de los niños de la escuela bíblica, que a pesar de la situación, como decía Melissa, a pesar de lo social que tenemos nosotros acá, no hemos parado. Le digo a mis compañeras que con todas las situaciones hemos estado ahí, ¿no? Tal vez a veces no el 100% por la situación, pero ahí vamos trabajando, ahí vamos desempeñándonos con toda la humildad del mundo. Yo siempre les digo, y digo yo, no soy biblista, tratamos de acoger la palabra de Dios con el amor y que se encarne en cada uno de nosotros, ¿no? Esta es la parte que nosotros queríamos presentar de nuestro trabajo, pero Francisco también tiene algo importante que también como su pastoral afro, ¿verdad? Porque eso es, Jesús no acoge a todo el mundo y el evangelio es para todo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven esos niñitos que nos hacen tener mucho coraje, pero son esa alegría que nos permite continuar llevando esa buena noticia, ¿no? Entonces, Francisco, no sé si van a pasar tu video, no sé, Katy, Sí, por favor. solamente puntualizo ciertas cosas y empiezo por la parte última. Hay cosas puntuales y características del reino. Una de las más que me estremece es un reino de Dios que nace en una mujer, María. Yo creo que con esto, porque hay otras más, pero no quiero alargar más. Yo creo que eso es lo más fundamental de nuestra vida como cristianos católicos. Un reino de Dios que nace de una mujer, María. Y eso va para todas nuestras madres también. Entonces ahora damos paso a Katy. Y gracias de antemano. Yo creo que con eso, gracias a Dios, lo hemos podido hacer. Muy Katy, bien. te damos paso. Muy bien, ha sido un tema largo, lo sabíamos, pero que ustedes lo han hecho de manera plena y perfecta. Para cerrar este tema, antes del video que nos va a enseñar y nos va a transmitir Padre Lauren, voy a darles una capsulita que no es mía, es de Pagola, ustedes saben. Dice, para conocer a Jesús, lo mejor es ver a quiénes se acerca y a qué se dedica. Para captar bien su identidad, no basta confesar teóricamente que es el Mesías, Hijo de Dios. Es necesario sintonizar con su modo de ser Mesías, que no es otro sino el de aliviar el sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pobres. Jesús sabe que su respuesta puede decepcionar a quienes sueñan con un Mesías poderoso. Por eso añade, dichoso el que no se sienta defraudado por mí, que nadie espere otro Mesías que realice otro tipo de obras, que nadie invente otro Cristo más a su gusto, pues el Hijo ha sido enviado para hacer la vida más digna y dichosa para todos, hasta alcanzar su plenitud en la fiesta final del Padre. Es un artículo súper bonito, ya saben que yo solo les tomo ahí unos pedacitos, unas capsulitas, pero que nos ayudan, y esto pensé que era como para cerrar muy bien este tema. Y ahora pasamos con el video que Padre Lauren muy gentilmente lo ha trabajado, toda la tarde estuvo a full trabajando este video, pero él con mucho amor lo comparte ahora.